Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Nuestro amigo Eric Fajardo, consultor, analista político, tiene una maestría en comunicación perdón, y gobernanza, siempre nos atiende con mucho cariño. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Eric? Gusto saludarle. Agustín y Carlos, siempre es una delicia escuchar sus prolegómenos. Es interesante ver cómo está planteada la mesa en Florida. Es un estado crítico para el presidente Trump. Yo pienso que Florida hay que tomarla con mucho interés y con mucho cuidado. Es un balance de fuerzas, es una condensación social, cultural, muy delicada. Yo creo que ha sido un catalizador único el presidente Trump, pero lamentablemente el MAGA es una... El MAGA es una realidad escatológica, ¿no? Es algo difícil de definir. Hay de todo en el MAGA. Hay desde Bannons, hay Loomers, hay también bastante gente con criterio, hay gente muy seria ligada a lo constitucional como Steve Miller. Y así, hay una conversación muy áspera dentro de MAGA también respecto a quiénes son, quién es este movimiento que secunda al presidente Trump, cuál es el extent de America First. Y en ese caos, por supuesto, hay gente como Chevron, que no tiene ni religión ni credo, que ha hecho negocios durante Biden y los quiere hacer ahora y los ha hecho seguramente con Obama, y va a hacerlo con el siguiente si es que puede, que ha encontrado que pueden tener lobistas en esta nueva camada, en esta generación de comunicadores sociales, o no sé si decirles de influencers, creo que es el término que más se usa, bueno, ahí está Laura Loomer. Yo concuerdo con esa sospecha que tiene Agustín. Pienso que el papel de Loomer en la validación de la tesis de Chevron, esa tesis de que es un error estratégico o energético el no hacer negocios con Venezuela, finalmente logró asidero, y bueno, ahí la tenemos en ese clinch con María Elvira Salazar, que es de novela mexicana, pero bueno, ahí al medio estamos fíjate, todos. Eric, ¿por qué yo pienso de esa manera? Porque en el estilo de la discrepancia americana, lo que ha hecho esta mujer es un ataque a la integridad de María Elvira Salazar. La acusa de extorsionista, la acusa de antiamericana porque dice que nada más quiere hablar en español, la acusa de una serie de cosas que laceran, hieren y laceran la integridad personal de la persona. Ese no es el estilo de la discrepancia política en los Estados Unidos. A través de la historia, demócratas dicen lo que quieran de un republicano, pero desde el punto de vista de su postura ideológica o de su postura partidista, pero no en el ataque personal a la integridad personal. Esta mujer ha cruzado unas líneas que me hacen pensar de que le está afectando el bolsillo, que ella no está defendiendo a Chevron como mañana yo puedo defender desde mi punto de acá del micrófono, defender a Walmart o defender a Amazon o defender a Ford Motor Company, porque simplemente es una empresa que me gusta defender porque representa los intereses de los Estados Unidos, pero no tengo acciones ni tengo ningún beneficio en el bolsillo. Esta mujer, con esa defensa tan hiriente hacia María Elvira, ese ataque tan hiriente y esa defensa tan pasional hacia Chevron, eso no es normal. Ahí hay dinero de por medio. Bueno, es que, mira, una de las cosas que más, y ahí está Carlos para desmentirnos, una de las cosas que más las sabemos entre líneas, así no lleguen a juicio, que ha llegado en muchas ocasiones, es que el petróleo venezolano es capaz de corromper funcionarios y de generar niveles de esto que se llama lobismo, pero tan intrincados que te termina sorprendiendo. Yo no me sorprendería en absoluto que más allá del formalismo del lobismo oficial haya pues varios influencers que estén trabajando en este momento. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Eric. Eso pasa así, y reitero, cuando la señora escribe en su cuenta X que se le está dejando los activos de Chevron al Partido Comunista Chino, no solamente es falso, sino que aquí lo que estamos dejando es de dejarle a Nicolás Maduro $400 millones mensuales que solamente son invertidos en más corrupción y en más represión contra el pueblo venezolano. Y se está liberando a Estados Unidos de un problema que representa un asunto muy grave para la seguridad de Estados Unidos en la medida que Nicolás Maduro tiene plata. Sí, no dudo de que hay un problema moral ahí. Lo discutí ayer con una colega periodista tuya, Carlos. Creo que este es el tema de fondo.
La realidad es como la ha planteado el otro día al expulsarla del Partido Demócrata, la señora Ilhan Omar, la vaca sagrada demócrata James Carville, ¿no? Ella le ha dicho, ¿a quién se le ocurre, entre comillas, estúpida, ¿no? ¿A quién se le ocurre pelearse con los blancos varones de este país cuando el blanco es 68%, 69% del padrón electoral? El blanco varón debe ser un 33% en total. Y creo que el tema de fondo acá es que hay una división moral que no estamos percibiendo en los estadounidenses. Somos una parte importante de América, los hispanoamericanos, sin duda. Somos una parte definitoria en cualquier elección, sí, pero hay casi 2/3, o es un poco más, de americanos que no leen con nuestro código moral. Nosotros entendemos que a Venezuela no se le puede dar oxígeno. Al régimen no se le puede dar una esquina de aire porque es una cucaracha que sabe sobrevivir y que con 10 centímetros de línea que le des se te cruza, como dicen en baloncesto, por la línea de fondo y te hace una canasta. Pero no es el sentir, no es la manera como los americanos, los otros 2/3 de América entienden este proceso. Hay un pragmatismo que tampoco nosotros lo alcanzamos moralmente a digerir, pero un pragmatismo que, lo dice toda la frase America First, creo que está mucho más en la lógica de conseguir una salida negociada que con pelear esta deuda histórica y esa deuda moral que nosotros nos encantaría pues que la campeone Donald Trump y sepulte al tirano. Hay demasiadas fases, demasiadas caras en el MAGA, es un proceso político que está asentando recién su identidad. Y lo de Laura Loomer, mira, le dijo al padre de Rubén Gallegos, extranjero narcotraficante, ¿no? O sea, la mujer es una caja de Pandora, de ella solamente. Yo creo que dispara desde la cintura sin apuntar. Pero además denota una falta de profundidad intelectual. Es una de esas personas que por la boca sopla tubos, pero realmente con poca profundidad intelectual y poco conocimiento de sustancia. Ahora, María Elvira está haciendo lo que debe hacer, Agustín. Te soy franco, esto es un campo político, así lo vamos a poner. El MAGA es, igual que cualquier otro partido, es un campo político en disputa, hay facciones, hay negociación, y créeme que nadie mejor que Donald Trump entiende el valor de la presión, del bluff, del forzar las situaciones para negociar, y respeta eso, es un código que él respeta. Él lo ha hecho con China, él lo está haciendo con Panamá, con Islandia, con quien necesita hacerlo, y él respeta ese código. Me parece muy bien que los representantes de Florida, que ciertamente están con interés real en el, digamos, devenir de la población de ese estado, hagan ese juego mismo de presiones y de poleas. Pero además eso es parte del trabajo de un congresista. El congresista que vive en una zona de Nebraska donde hay una base militar, cuando llega a Washington, va a abogar porque esa base militar siga abierta, porque esa base militar tenga presupuesto, porque en la base militar hay 5 o 10 mil soldados que a su vez impactan en la comunidad y gastan dinero y viven y gastan comida y automóviles y gasolina y en restaurantes y demás. El congresista que vive en un área donde se cultiva maíz, pues tiene a los granjeros y a los cultivadores de maíz, a los agricultores como su grupo, que para eso lo eligen, y cuando va a Washington, pues entonces aboga por el maíz. Aquí María Elvira no tiene una base militar que proteger, ni tiene un cultivo de maíz, ni tiene un campo de petróleo que proteger, pero María Elvira tiene un montón de gente que son nicaragüenses, que son cubanos, que son venezolanos, que tenemos unas necesidades y una particularidad en cuanto a que somos exiliados políticos que hemos tenido que venir para acá huyendo de regímenes comunistas. Entonces, además de todas las cosas propias de su cargo, ¿no? El Medicare, el Medicaid, los sellos de alimentos, la salud pública, la guardia costera, todas las otras cosas que normalmente caen bajo la atención de un congresista federal. En el caso particular de estos tres sujetos, Carlos Jiménez, Díaz Balar y María Elvira, hay una situación política que no tienen los demás que viven, que representan distritos en Massachusetts o en Nebraska o en Wyoming, porque ahí no hay gente que haya sido exiliado político. Y si los hay, son mínimos. Entonces yo creo que no se le puede a ella culpar de que haya argumentado con Trump su voto a cambio de la cancelación de la licencia de Chevron, si eso es que es así y es cierto.
ni le va a ser tampoco penado, te quiero decir, y vale la pena repetirlo, porque los medios demócratas, los medios liberales quieren construir esta imagen de un Trump en blanco y negro, de un personaje de caricatura, o el villano, o finalmente el héroe, y Donald Trump es un ser humano, es un hábil político, pero es más un hombre de negocios que navega en la posibilidad de lograr acuerdos, y yo creo que, mira, si respetamos el derecho de un James Comey a hacer lo que hizo, la barbaridad que hizo, en un país donde han habido dos intentos de magnicidio en menos de un año, y donde de repente acuchillan a Salman Rushdie. Gracias a Dios vi en las noticias que al famoso ese Hezbollah lo condenaron recién en febrero de este año, y donde atentan contra diplomáticos israelitas o judíos en el memorial aquí en Washington. Yo pienso que debería estar en la cárcel alguien como James Comey, pero hay una suerte de respeto por el disenso, hay una suerte de grandeza de Donald Trump que deja que la gente tenga la capacidad de opinar, y si dejamos que los del frente hagan a título de libertad de expresión el pandemonio que están haciendo los demócratas en agonía, con mucha más razón yo sé que hay un valor implícito, intrínseco, en que alguien como María Elvira, como Jiménez, que no son santos de mi devoción, pero representan a una comunidad, tengan la capacidad de ejercitar esa representación. Yo sé que él lo va a respetar. Además sé que es intensa dentro del MAGA, lo veo aquí en Washington todos los días, la pulsión por definir qué es MAGA al final. Me parece importante que en eso tenga una voz el mundo hispano, porque ha sido un factor definitorio, no un actor, pero sí un factor, el mundo hispano, de la victoria de Donald Trump, y yo creo que es importante que haya gente como María Elvira ejercitando un sano disenso. Yo lo saludo porque no está nada dicho. Sé que las cosas parecen horribles de cara a la negociación con el régimen de Nicolás Maduro, pero sé también de que hay de por medio muchos otros factores, y de que nada es definitivo en el mundo de Donald Trump, donde se negocia al día y los acuerdos se revisan y a veces rompen y en otros se extienden, ¿no? Sí, absolutamente. Y recordamos con claridad, que incluso María Elvira decía hace un par de días, esta licencia no va, no porque yo lo diga, no va porque el propio Donald Trump lo dijo hace poco. Dijo, esa licencia es el producto de una negociación de Nicolás Maduro con el gobierno de Biden. Y él cumple su palabra, dijo que iba a acabar con eso y va a acabar con eso. Y además, el tuit de Laura Loomer va contra María Elvira Salazar, pero no dice nada del secretario de Estado, que también está conteste con esta posición de María Elvira y de los tres. El secretario de Estado tampoco es un títere y una marioneta de Donald Trump. Es un individuo que tiene carácter propio, que tiene opinión propia, que se convierte en un momento dado en un asesor de Donald Trump, porque Donald Trump no manejó información de inteligencia en el Senado como Marco Rubio, y en un momento dado Marco le puede decir, mire, presidente, por esta y esta otra razón, yo le recomiendo que el curso de acción debe ser H, J o B. Y el presidente, luego, sopesando todo eso y sopesando las opiniones y los consejos de otras personas, pues toma una decisión y Marco Rubio la ejecuta. Pero tampoco es que Marco Rubio está ahí simplemente para tomar órdenes como un camarero en un restaurante. Tiene un input, como dicen en inglés, tiene una serie de recomendaciones, tiene una serie de elementos de análisis que le llegan a su despacho todos los días y forma un estado de opinión con el que está tratando de ayudar a Trump para que la presidencia de Trump sea exitosa, porque Marco Rubio, la misión de Marco Rubio en este momento es hacer de la presidencia de Trump un éxito en materia de política exterior. Mira, Agustín siempre me fuerza a hacer uso de la técnica de mi profesión. Es algo que trato de evitar porque es más exquisita la conversación politológica. No, pero para eso te traemos también, para que nos enseñes. Pero siempre logran exprimir la naranja y, bueno, mira, si tuviera que asesorar a Miami, si tuviera que asesorar a Florida como una entidad, como una comunidad política, les diría que no sé si intuitivamente, pero hasta ahora lo han venido haciendo muy bien. Presiona fuertísimo el gobernador, pisa el pedal a fondo. Es un republicano de escuela, un ortodoxo que está aplicando a la letra la política, o por lo menos el imaginario de lo que es la política migratoria del MAGA. ¿Ok? Matiza muy bien María Elvira, matiza Elías Balar, matizan Jiménez, muy bien aquello en mantener la conversación con la gobernanza, con el sentido común de la gente. Y ahí está Marco Rubio como un elemento importante, como más o menos, diría yo, el alfil en todo esto,
esperando porque en la jugada larga, esta Florida que hoy día representa y patea el tablero y exige que se la tome en cuenta y un espacio de decisión, también tiene la perspectiva en la jugada larga de probablemente un candidato a la vicepresidencia, si no es que a la presidencia de los Estados Unidos, por primera vez en la historia. Y hay que balancear todo, hay que tener cuidado de, sí, no dejar de exigir las reivindicaciones justas de una comunidad que no solo es histórica, sino decisiva ahora en el mundo republicano, sino que además hay que cuidar la perspectiva de que esta comunidad un día pueda no solamente poner un presidente, sino escoger a uno de los suyos, quizá con justo derecho. Veo a Marco Rubio muy sólido, muy sólido. Ayer he visto un duelo que prácticamente lo he reproducido en mi cuenta de TikTok, porque ha sido como round 1 versus Van Hollen, y round 2 versus Tim Kaine. Se pasó 3 o 4 senadores demócratas él solito en una deposición ante el Congreso, y cada una de las conversaciones que sostuvo con ellos son virales hoy día, son virales en las redes sociales. Y el día antes lo había hecho con Julián Castro, con uno de los hermanos Castro en la Cámara de Representantes. Sí. En suma, yo diría que lo están haciendo, no sé si intuitivamente, no sé si hay realmente una gobernanza, si Agustín conversa con el asesor del gobernador alguna vez en un café. No, para nada, no. Carlos se reúne con María Elvira, pero debe haber esa conversación, porque una comunidad política, un estado, solamente puede crecer de esa manera. Es así como han crecido en su momento Nueva York, Tammany Hall, la experiencia de California, recuerda el Anillo de Santa Fe. Las comunidades políticas tienen que tener esa capacidad de matizar, de entender esto como un tablero de ajedrez, un campo político, diría Bourdieu, y donde tú presionas por un lado, aflojas por el otro, tienes la jugada corta, la intensidad de las necesidades inmediatas de tu gente, pero también cuidas la perspectiva larga, la perspectiva de la vocación de poder. Todo eso lo tiene incipiente Florida, me parece realmente de celebrar. Si no amara tanto Virginia, ya me hubiera vuelto para Florida, porque se anticipa un momento político muy interesante para este estado durante los siguientes 4 o 8 años, Agustín y Carlos. Carlos, te cuento algo, y a Eric también. Al año del Comando Sur haberse mudado de Panamá para acá, para Doral, había un militar que trabajaba en el Comando Sur que se hizo amigo de la radio, y en el día libre que él tenía, de vez en cuando pasaba por la radio y nos llevaba unos pastelitos, nos llevaba unos dulces, y se metía ahí en la redacción de noticias a conversar con nosotros. Y un día, un cliente pidió una copia de un anuncio que había salido el día antes, y desafortunadamente la grabadora perpetua, lo que llaman en inglés el logger, que es el sistema que graba a perpetuidad todo lo que sale al aire, se había dañado, se había descompuesto, y cuando el vendedor de publicidad pidió el comercial tal, a tal hora, de ayer a tal hora, el ingeniero le dijo, desafortunadamente no te lo puedo dar porque el aparato se descompuso, estamos esperando una pieza que venga de repuesto de la fábrica. Y el militar estaba de visita, me dijo, ¿qué es lo que les hace falta? Digo, no, yo pensando de que él no entendía de lo que se estaba hablando. Dígole, no, es que un comercial que salió y hay una disputa, el cliente dijo que no lo escuchó a tiempo y el vendedor dice que sí salió al aire, pero desafortunadamente no podemos darle la muestra de que sí salió porque el aparato que graba está dañado. Él no dijo nada. Y al día siguiente se apareció con un cassette con el comercial en cuestión. Antes de irse preguntó, ¿a qué hora fue? No, fue ayer entre 3:15 y 3:30. Y al día siguiente se apareció con un cassette con el pedazo de la grabación de la radio de ese momento. Y yo me quedé, fulano, ¿y esto? Dice, bueno, no te puedo dar detalles, pero donde yo trabajo se graban todas las emisoras. Está bueno. Estamos hablando hace más de 20 años. Donde yo trabajo se graban todas las emisoras que emiten programas de corriente de opinión. La música no. Y yo me imagino que si eso lo hacía el gobierno federal hace 20, 22, 23 años, hoy, más que nunca. Vamos a enviarle saludos a todos los que nos están escuchando. Más que nunca, graban. ¿Por qué graban? Porque muchas de las cosas que nosotros decimos, y no es por darnos importancia, pero muchas de las cosas que nosotros decimos pueden en un momento dado afectar, para bien o para mal, a un sistema de gobierno, y las graban. Así que yo me imagino que
el análisis de cuántos votos voy a ganar o voy a perder en la próxima elección, si hago esto, si hago aquello, si dejo de hacer esto, si dejo de hacer aquello, cómo impacto a una comunidad, cómo impacto a otra. Eso es algo que también se toma en cuenta a la hora de formular política. Eric. No, definitivamente. Y mira, además, la sede de MAGA, la capital de Donald Trump, no es Nueva York, es Florida hoy día. Mar-a-Lago está en Florida. Esa es la dimensión de la importancia que ha encontrado Donald Trump en la comunidad hispana. Pudo haber sido Texas, definitivamente podría haber sido California bajo otras circunstancias, no en este momento, pero la realidad es que escogió Florida porque él sabe el potencial y la vocación neoconservadora que tiene esta comunidad. Él entiende que su plataforma, su visión, más que otra cosa, ha encajado perfectamente en los valores conservadores de los hispanos, en este momento conservador de Latinoamérica. Yo estoy seguro de que Donald Trump está atento a todo lo que sucede y evoluciona en la comunidad hispana en Florida. Es una cuestión de seguir, cada uno en su papel. Marco Rubio necesita ser ese embajador, necesita ser diría yo, ese vocero del presidente Trump en el mundo hispano y en la política internacional, porque es Latinoamérica con rostro hispano, el Departamento de Estado. María Elvira necesita conectar y hacer escuchar la voz de la gente, y ahí está el gobernador DeSantis, que necesita seguir limpiando y haciendo su trabajo, porque hay también bastante que trabajar en términos de migración en Florida todavía. Claro. Eric, ¿cuáles son las probabilidades de que en el Senado se apruebe el proyecto de presupuesto que en las últimas horas se ha aprobado en la Cámara de Representantes para un plan de reconciliación sin que los demócratas puedan interferir? No estoy seguro de que hayan posibilidades de que se repita. Ha sido demasiado ajustado lo de la Cámara de Representantes. 215 a 214 es la fotografía del estado de situación. Ese es el estado del arte de la conversación hoy día sobre el presupuesto. No estoy muy seguro. No hay un Mike Johnson, no lo quiero destacar más de lo que, digamos, merece, pero el Senado es un espacio muy distinto. Ayer nada más estuvo repartiendo cocos, como decimos Marco Rubio, porque los senadores republicanos están mucho más radicalizados incluso que los representantes. Hay desde lo de Ábrego una suerte de comprensión de que les va la sobrevivencia política en esto, y a no ser que Chuck Schumer hiciera otra de las suyas, como hace un par de meses hizo, no veo la posibilidad, no estoy muy seguro. Habría que ver cómo van a votar, por ejemplo, el senador por Pensilvania. Habría que ver cómo algunos de quienes ya han mostrado una voluntad de ser independientes van a tomar decisiones, pero quiero anticiparte que quien vote contra los demócratas, demócrata que vote contra la línea de su partido, es prácticamente ya un descalabro. Los demócratas pierden esta, Agustín, y ellos saben que es desbate. Ellos saben que cada quien va a empezar a hacer sus propias cosas, porque está muy frágil el espíritu de cuerpo. La noción de ser una entidad política ha desaparecido casi por completo. Han habido traspiés. El último, el de Riyadh, el éxito económico del presidente Trump, realmente los ha dejado en muy, muy mala situación. Todo lo que tienen en este momento es la posibilidad de reagregarse en torno a un centrismo que va a ser muy complicado retomar una posición centrista de cara a 2026 y seguramente mantenerse cohesionados en las batallas que quedan en la legislatura actual en el Senado. No veo con mucho entusiasmo, pero bueno, nos ha dado Donald Trump una lección de cómo se sorprende a la opinión pública y al electorado. Vamos a ver, todavía quedan jornadas para definir qué es lo que va a pasar. ¿Tú crees que en el Senado el proyecto lo presenten a consideración pronto? Porque tienen hasta finales de septiembre, ¿no? Porque es el presupuesto del año fiscal que comienza el 1 de octubre. Tienen todo el verano para hacerlo. ¿Crees que van a pisar el acelerador como lo hicieron en la Cámara? No, va a ser una negociación más bien extendida y desde mi punto de vista va a tomar un poco de tiempo. ¿Sabes qué me preocupa del Senado, Agustín y Carlos? No son los demócratas. Me preocupa que la locución que hizo el otro día la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, estaba dirigida a los republicanos, estaba dirigida a un grupo de representantes y de senadores que no se imagina todavía parte del movimiento America First.
tienen una recurrencia y una nostalgia muy peligrosa por el bipartidismo, por ese sistema de cuotas de poder, por ese sistema de privilegios con los que corrompió el Partido Demócrata a el GOP, y esos son en realidad los que deben preocuparnos. No voy a entrar en nombres porque en este momento es muy frágil el balance ahí dentro y todos quisiéramos... No, pero son la gente que trabajaba muy estrechamente con el senador McConnell. Mitch McConnell. Exactamente, él tenía un grupito ahí y ese grupito pues todavía en un momento dado puede estorbar. Sí, me han filtrado que es prácticamente una abierta extorsión en algunos casos y en otros una lacónica oposición, una suerte, como te digo, de nostalgia de lo que fue. Hay republicanos que se imaginan todavía la cosa pública como una manera de lucrar personalmente y eso es muy triste. Por eso te digo que en las conversaciones a nivel de los think tanks, algunos de los que yo participo, realmente el desafío de 2026 no está tanto en lograr los curules de los demócratas, sino en poner verdaderos conservadores en los curules, en todos los curules del Partido Republicano. ¿Eso significa que en el Senado va a haber que ceder un poco o que apretar un poco? ¿Cómo lo ven? No van a apretar desde el Ejecutivo, pero ellos van a extender cuanto puedan la negociación. Y es una negociación que la van a tener tanto con los republicanos como con los demócratas. Sin duda hay senadores convencidos, senadores que se han subido a esto. Me admira, tengo un sincero respeto por el senador de Luisiana, John Kennedy, por ejemplo. Me parece una persona admirable, me parece un republicano moral y consistente, pero hay también quienes, como tú bien has mencionado, son parte de algo que quedó destruido por Donald Trump y no le perdonan al presidente todavía la pérdida de los privilegios y ese estatus que solía tener en el universo bipartidario. Sí, estoy completamente de acuerdo. Un voto que va a ser fascinante de seguir y de observar va a ser el del senador Fetterman. Ah, sí. sí, ese es el senador demócrata de Pensilvania. Sí. Hay un par de ellos, ¿no? Como te digo, si la pierden los demócratas, esto es desbande. Vas a ver cambiar incluso seguramente de bandera alguno, porque está demasiado lastimado el Partido Demócrata. Por supuesto, hay quienes entienden desde la banca del viejo GOP que no hay que matar a los demócratas, hay que dejarlos vivos porque te ayudan en tu negociación interna con el MAGA. No vas a lograr que algunos senadores republicanos se sientan nunca parte de America First. Así que te digo, y esa es una expectativa cierta, hay grupos, si tú revisas el X, hay grupos y comunidades en Space que hablan abiertamente. Te estoy hablando de Milwaukee, te estoy hablando de Ohio, te estoy hablando de estados adentro, donde la conversación es cómo retomar los curules republicanos. Así está la cosa, Agustín. Muy bien. Amigo Fajardo, muchísimas gracias. Gracias, Eric.